día tengan todas y todos ustedes. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa, que puedan estar esta mañana con nosotros, y el tema que queremos tratar el día de hoy tiene que ver con los usos de suelo en el Distrito Federal, un tema que siempre ha generado polémica, un tema que siempre ha generado en la ciudad manejo discrecional y corrupción también, ¿por qué no decirlo de esta manera? Y desafortunadamente en los últimos días pues nos hemos enterado que la Asamblea Legislativa pretende cambiar 41 usos de suelo en diferentes puntos del Distrito Federal. Queremos que esto no ocurra así, nos parece sumamente delicado que se legisle al vapor, que se legislen estos 41 cambios del uso de suelo, y además nos parece, además de delicado, pues nos parece sospechoso a poco tiempo de cierre de esta legislatura. Yo quiero compartirles que hemos recibido diferentes inquietudes por cambios de uso de suelo a lo largo, no nada más a lo largo de esta legislatura, sino en otros momentos, pero concretamente ustedes recordarán que hace un par de semanas estuve aquí con un grupo de vecinos de la delegación Azcapotzalco, exactamente con esta preocupación, y la preocupación de los vecinos pues va muy de la mano con si tú permites un desarrollo de vivienda en un lugar con el que pues, no se cuenta con el uso de suelo adecuado, pues vienen después problemas en los servicios básicos que tienen que ver con el agua, el estacionamiento, la seguridad, entre otros puntos. Y quiero compartirles que los cerca de 50 cambios de uso de suelo para proyectos de construcciones que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa, que se han solicitado al amparo del artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, implicarían 461.136.68 metros cuadrados de nuevas edificaciones, y en la mayoría de los casos implicaría modificar usos habitacionales para permitir la construcción de oficinas, negocios y restaurantes. El problema es que la mayoría de estos cambios presenta irregularidades, el 84% de los casos no respeta siquiera el área libre requerida. Y bueno, gracias al INVEA pues sabemos que incluso hay construcciones que ya finalizaron sin haber realizado la consulta ciudadana a la que obliga la ley y sin la autorización del cambio del uso de suelo. Entonces nos parece muy delicado que estemos encontrando diversas construcciones en el Distrito Federal, que no se le haya preguntado a la gente como lo obliga la ley, y por supuesto además que después se pretenda hacer el cambio de uso de suelo en la Asamblea Legislativa. Tenemos un caso que he denunciado y que ha sonado mucho por Enrique Pérez, vocero de Suma Urbana Poniente, el proyecto de construcción de 2 torres de departamentos ubicados en Reforma 2603 y 2605 en las Lomas de Chapultepec. Estos 2 casos destacan por la dimensión de las construcciones. Cada uno tiene 1000 metros de superficie y ambas tienen la misma zonificación: uso habitacional hasta 3 niveles de altura, o el equivalente a 9 metros y 55% de área libre. Al amparo del artículo 41, los proyectos sobrepasan por mucho las limitantes. En cada predio se solicitó edificar 74 viviendas en 20 niveles, o sea casi 7 veces más de lo permitido, además de 5 sótanos y un semisótano para estacionar 194 vehículos. Estamos enfrentando 2 amenazas que nos preocupan: primero, la violación reiterada a la ley, y por otro lado, el crecimiento desproporcionado e irresponsable en muchas zonas de la ciudad en las que ya es muy complicado que los vecinos puedan vivir en paz. Y de por sí la ciudad ha crecido de manera desordenada, sin una planeación como ocurre en otras ciudades del país y en muchas ciudades del mundo, y no nos vayamos a Europa, ocurre en ciudades de América Latina. Entonces hemos hecho un esfuerzo desde el Senado de la República, desde la Comisión Permanente,
presentamos un exhorto a la Asamblea Legislativa para que se analice de manera cuidadosa el cambio a estos 41 usos de suelo que se pretende hacer en próximos días. Vamos a presentar algunos productos legislativos de la mano con el senador Mario Delgado, que tienen que ver primero un exhorto a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que emita a la brevedad una recomendación sobre la posible serie de violaciones a derechos sociales, económicos y ambientales que entraña el cambio de uso de suelo irregular en el Distrito Federal, y también a que se pronuncie por el daño a derechos humanos que genera la corrupción en este tema. La corrupción, tema que desafortunadamente nos ha ido comiendo, nos ha ido ganando terreno cada vez más en la Ciudad de México. Y también nos parece crucial que exhortar a la presentación de un informe por parte de autoridades del Distrito Federal, concretamente CEDUBI y la Consejería Jurídica, sobre los 41 cambios al uso de suelo que se pretende. Y crucial también hacer un exhorto a la Asamblea Legislativa para que no se legisle al vapor estos 41 cambios al uso de suelo, que esperamos así no sea. Y vamos a tener aquí un foro que nos va a compartir el senador Mario Delgado, en qué consiste. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Me parece que está claro que en la ciudad hace falta un nuevo mecanismo para aprobar los cambios en el uso del suelo. Es una ciudad muy dinámica, es una ciudad en constante crecimiento. Las ciudades evidentemente van cambiando su vocación, van evolucionando, y si no, pues se quedarían estáticas, o sea, se quedarían sin un nivel de desarrollo. Pero ¿cómo organizar esos cambios? ¿Cómo organizar esa evolución? Me parece que lo que tenemos ahora pues deja insatisfecho a muchas personas, deja insatisfecho a los inversionistas, deja insatisfecho a los vecinos, y hay sospechas muy grandes de corrupción, y no conseguimos, por otro lado, tener un desarrollo planeado de cómo se quiere ir modificando la vocación de ciertas zonas en la ciudad. Entonces, este es un ejemplo muy claro de lo que se está viviendo ahora, de que incluso la Asamblea Legislativa, ya a punto de terminar, pues quiere convocar un periodo extraordinario para cambiar el uso de suelo de 41 predios. Parece que si se hace de manera independiente y de una por una, pues no se está siguiendo una visión global de ciudad. Entonces, creo que es tiempo de que reflexionemos. No podemos estar siempre en este jaloneo en predio por predio para ver qué cambios se le da, si los vecinos están de acuerdo o no, que se generen inconformidades, que se generen sospechas de corrupción, y sobre todo que se logre un desarrollo pues más bien anárquico y no más armónico a lo que se quiere en la ciudad. Entonces vamos a organizar una mesa la primera semana de agosto con distintos expertos en el tema, en desarrollo urbano. Por supuesto que vamos a invitar a funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, al INVEA, al secretario de Desarrollo Urbano, para que discutamos juntos cuál debe ser este nuevo modelo para tener un uso de suelo que sea muy transparente, que haya participación ciudadana, que haya directamente el involucramiento de los vecinos, que haya una visión de corto, mediano y largo plazo, que haya una visión local, pero también global de desarrollo, y una perspectiva de hacia dónde queremos ir en la vocación de cada área en nuestra ciudad. También, por supuesto, que vamos a convocar a los desarrolladores, a los inversionistas y, en fin, todos los actores que tengan que ver con este tema. Les vamos a anunciar próximamente la fecha exacta, pero entre la primera semana de agosto estaremos convocando a este foro, tal como lo hicimos en el caso del foro que tuvimos con taxistas, con el tema de Uber y Cabify. Queremos que la Comisión del Distrito Federal pues siga siendo un foro importante para discutir los temas que le interesan a los capitalinos. Entonces queríamos anunciarles eso el día de hoy, además de los puntos que ya señaló la senadora Valeria Gómez del Campo, el informe que ya había sido aprobado en la Comisión Permanente a la Asamblea Legislativa sobre
estos predios que pretenden modificarse, y pues lo que hoy se pide a la Comisión de Derechos Humanos me parece que es muy relevante, porque al establecerse como un derecho humano el tipo de las decisiones que se tienen sobre el suelo por el impacto que genera en la vida de los capitalinos, pues es muy relevante el informe que pueda dar esta comisión. Tenemos una pregunta, senadores, pero es en relación a otro tema. No sé si usted... Sobre este tema, yo sí tengo una pregunta. Agotamos este tema si quieren. Sí. ¿Tu nombre y tu periódico? Ismaya, del periódico Récord. Nada más preguntar, ya había una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos a 10 delegaciones por este asunto. ¿Cuál es el seguimiento? No se ha citado a nadie absolutamente para que den informes sobre el tema. ¿Ustedes tienen algún conocimiento? Son 10 delegaciones que ya tenían. No, bueno, el cambio fundamental aquí es justamente el criterio que toma la Comisión de Derechos Humanos respecto de este tema, que normalmente había sido tomado simplemente como un tema administrativo, a veces una disputa entre vecinos y desarrolladores y el gobierno de la ciudad, y la Comisión, la aportación valiosa que hace es, dice, a ver, cuidado, porque estamos hablando de un tema que tiene que ver con los derechos humanos y por lo tanto tiene que cambiarse el enfoque. Incluso eso es justamente lo que estamos planteando en el caso del foro. Sí, bueno, pues sí tenemos, a partir de esta resolución, sí tenemos que ver de manera distinta la forma en cómo estamos resolviendo las distintas vocaciones que tienen las distintas zonas. Perdón, ¿prevén ustedes que el PRD está queriendo dar un madruguete a pedir un periodo extraordinario exclusivamente para esta materia? por supuesto que sí. Es claro el madruguete que pretende dar el PRD en la ciudad. Además nos parece sumamente sospechoso que sea poco antes de que cierre esta legislatura. Yo me preguntaría pues si hay algún temor, ¿no? Porque la mayoría no la tiene garantizada el PRD en la próxima legislatura. El Morena incluso se ha pronunciado al respecto, y yo honestamente no creo que ningún otro partido político vaya a jalar con el PRD para el cambio de estos 41 usos de suelo en la próxima legislatura. Supongo que por eso la prisa, lo cual nos genera pues muchas sospechas, nos genera también la duda sobre posible corrupción, y hacer también pues un llamado a la Asamblea Legislativa para que esto no ocurra. No se puede ningún partido político prestar al juego del gobierno del Distrito Federal, prestarse al juego del PRD en la Ciudad de México, y más sabiendo que lo que pretenden hacer es ilegal y pretenden pues ampararse en el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Entonces vamos a estar muy atentos, estamos del lado de los ciudadanos, estamos cansados de que la ciudad siga creciendo de manera desordenada. Estamos recibiendo constantemente, siempre y a través de las redes sociales, denuncias ciudadanas de desesperación por parte de los vecinos, porque aparecen construcciones irregulares que después se busca el cambio de uso de suelo. ¿En qué país se ve algo así? Primero construyes y después pretendes que te den el cambio de uso de suelo. Entonces nos queda claro que hay cochupo entre las autoridades y los que están construyendo, porque si no tienen los permisos, ¿cómo es posible que permitan que estén construyendo? Entonces no vamos a guardar silencio ante esto. Creemos que es un gran espacio desde la Comisión del Distrito Federal hacer que se discutan estos temas tan ciudadanos, escuchar a los vecinos que llevan muchos años trabajando de manera intensa en esta lucha, y que desafortunadamente pues la mayoría de las veces no son escuchados. ¿Por qué? Porque la corrupción, porque los jugosos negocios pueden mucho más que los vecinos. Entonces para eso es este encuentro, y bueno, están abiertos también si ustedes nos ayudan a difundir este encuentro para que los vecinos vengan, nos den su punto de vista, más allá de estar escuchando a las autoridades, a muchos, ¿no? Algunos son clave, pero tratamos de que sea un espacio mucho más ciudadano para que puedan ser escuchados desde el Senado de la República y detener este cambio que se pretende a los usos de suelo desde la Asamblea Legislativa. ¿Tenemos otra pregunta sobre este mismo tema? Yo nada más agregaría que sí, por supuesto que es un madruguete, y Morena pidió entre su agenda de los diputados locales que no se aprueben.
que se detenga esta aprobación y que se estudie con más calma en la siguiente legislatura. Otra pregunta sobre el mismo tema de Daniela Vega del Norte. ¿Qué tal? Buenos días. Si bien es cierto que algunos predios están solicitando construcción de vivienda y construcción de oficinas, algunos ya están utilizando y están operando con el cambio de uso de suelo que solicitan, también existen otros ciudadanos que son los pequeños empresarios. Me voy a referir a 3 casos en particular. El primero en Iztapalapa, que es un restaurante que pide ampliar los pisos de su negocio. Otro en Xochimilco, es un salón de fiestas, es un jardín, y pide que dentro se construya el salón de fiestas. Y en Polanco, una escuela que solicita ampliar salones. Este caso de Polanco en particular pidió desde el 2004 este cambio de uso de suelo y se encuentra protegido por el transitorio. Sin embargo, bueno, me parece que no han sido escuchadas estas voces ciudadanas. ¿Ustedes han tenido contacto con estos pequeños empresarios? Mira, te dirán no, pero que lo que demuestra es justamente que lo que tenemos no funciona. Es decir, no podemos estar, no se puede aprobar el uso de suelo por excepción. Debes de tener unas reglas más claras, más transparentes, que permitan el desarrollo de las distintas zonas de la ciudad en sus vocaciones que tienen, de manera ordenada, de manera transparente y con la participación de los vecinos. Justamente si estamos en un esquema que es caso por caso, que es por excepción a lo que se presta la corrupción. Tenemos otra pregunta sobre... Yo rápidamente nada más de esto, con esto se comprueba que desafortunadamente a veces cuando se tienen amigos dentro del gobierno de la Ciudad de México, pues se te facilita el camino para que puedas construir lo que te dé la gana y que estés violentando la ley y que no pase nada. Y la gente que lo hace de manera legal, correctamente, ingresando sus papeles, siguiendo cada uno de los pasos, desafortunadamente se topa con corrupción, y si no quieres dar mordida, bueno, pues tenemos casos de gente que ha querido cambiar el uso del suelo en los últimos 10 años y no lo ha logrado y no está dispuesta tampoco a dar una mordida. Entonces yo aquí hago segunda lo mencionado por el senador Mario Delgado, necesitamos reglas claras. Si no hay reglas claras, pues la autoridad hace lo que le da la gana, dependiendo del caso, dependiendo del padrino con el que llegue el caso, y yo creo que tenemos que acabar con eso. Por eso creo que estos espacios de discusión, estos espacios de apertura para que la gente diga lo que piensa, lo que ha vivido, pues puede funcionar también para empezar a cambiar las cosas desde las diferentes trincheras. Yo quiero compartirles que desde aquí, desde algunas comisiones, estamos trabajando con mucha fuerza el tema de las 59 zonas metropolitanas del país para ver de qué manera podemos reordenar lo que está terriblemente desordenado. Claro que es un proceso complicado, pero muchas de estas zonas metropolitanas, de esas 59 zonas metropolitanas, siguen creciendo de manera desordenada, y si seguimos permitiéndolo, yo no quiero ni imaginar cómo vamos a estar en 15 o 20 años. Finalmente, en otro tema, Adrián Capula, de Uno TV. Sí, buenas tardes, senador. Rápidamente, sobre un tema que ayer se dio a conocer, el tema de los inculpados en materia de que fue la línea 12 del metro. ¿Cuál es su opinión? Y preguntarle en particular al senador Mario Delgado, si algunos medios mencionaban que también había averiguaciones en contra de usted y de Marcelo Ebrard. ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo que sabemos es, por el boletín que dio la Procuraduría, ahí hay faltas administrativas por las que persiguen a 13 funcionarios del proyecto Metro, que pueden dar lugar a causas penales, a delitos penales. Están en calidad de indiciados. Hay una que tiene que ver, dice, con otorgamiento de autorización de un contrato de prestación de servicios por un monto superior a $1 millón, cuyo objeto consistía en la supervisión y construcción de obra pública, no obstante que la licitación se declaró desierta. Hay otro que tiene que ver con aplicar indebidamente las reglas fiscales en materia local y federal. Yo lo que pediría es que haya imparcialidad por parte de la Procuraduría, que se les dé todo el derecho que tienen estas personas a su defensa, a un debido proceso, que no vaya a haber una manipulación política,
y pues sí, tendría que se condujeran estas investigaciones con imparcialidad y profesionalismo. Entrevistaron ahí al procurador y niega cualquier investigación en contra de Marcelo Ebrard, y también a mí nadie me ha mencionado. Y es, ¿por qué no me han mencionado? Pues es obvio, por mi participación en la línea 12, que la quiero repetir aquí. Mi responsabilidad fue la más difícil, que fue conseguir el financiamiento. Como secretario de Finanzas te encargas de organizar el presupuesto y el financiamiento de los distintos proyectos de inversión, pero el secretario de Finanzas no construye puentes, no compra trenes, no compra vacunas, es decir, no se hace responsable del ejercicio del gasto. Y aquí lo que estamos viendo son casos a la hora de ejecutar la construcción en proyecto Metro. Entonces, pues no tendría por qué haber ahí alguna responsabilidad adicional a la que me tocó, que fue conseguir el financiamiento. ¿Ve usted una persecución, senador? Bueno, va a depender de cómo se desarrollen estas investigaciones. Es decir, si se hacen apegadas al derecho, si se respetan los derechos humanos de las personas ahora detenidas, si se conducen con imparcialidad, pues entonces nosotros estaremos de acuerdo en apoyar que se haga justicia y que haya transparencia en cómo se ejecutó esta obra, porque se ha dicho mucho que es el gran fraude, el gran escándalo, mucha corrupción, y lo que estamos viendo pues son, hasta el momento, por las investigaciones que se tienen, pues 2 casos que son más bien faltas administrativas que originan un daño patrimonial, y eso se convierte en una causa penal. Pero no estamos hablando aquí de un gran fraude. Yo lo he dicho varias veces, la línea 12 del metro no está parada por cuestiones financieras y administrativas, sino por un diferendo técnico pues que todavía sigue sin estar claro, y que esperemos pronto se solucione en beneficio de todos los usuarios de la línea 12. Otra pregunta. Pedro Hernández de Capital 21. Vamos a preguntarle su opinión sobre esta cuestión de las renuncias que pidió el jefe de gobierno a su gabinete. ¿Cómo lo ve usted? Pareciera que no hay un rumbo claro todavía en el gobierno de Marcelo 3 años, y forma parte de la cuestión de su opinión. Pues mira, el jefe de gobierno es quien designa a su gobierno. Está en su derecho de evaluarlo, de cambiarlo, de ratificar. Creo que es una facultad que él tiene, y bueno, esperemos que esta evaluación no solo corresponda al desempeño que han tenido los funcionarios, sino que también corresponda al nuevo equilibrio político que hay en la ciudad, porque estamos en un equilibrio político distinto después del 7 de junio, donde Morena es la primera fuerza y donde el PRD perdió de manera importante varias delegaciones, donde tienes un resurgimiento del PRI, una consolidación de Acción Nacional en las delegaciones que tradicionalmente ha gobernado. Entonces tienes una realidad política distinta. Entonces esperemos que esa evaluación y esas decisiones se tomen a partir de esa nueva realidad política que permita una mejor gobernabilidad en la ciudad y que permita un rumbo claro en este gobierno. Es decir, no solo tiene que ver el desempeño de sus funcionarios. Creo que las decisiones que deberán tomar tendrán que corresponder a la nueva realidad política, al nuevo equilibrio de fuerzas que existen en la capital de la República. ¿Usted ha perdido el rumbo su gobierno? Pues mira, yo no soy nadie para evaluar eso. Yo creo que hay que ver qué dice la ciudadanía al respecto, y a eso pues tienes varios instrumentos. Tenemos una última pregunta de Guadalupe Fernández de Reforma. Buenos días, yo quisiera insistir un poco en lo de la línea 12 del metro. Quisiera saber, señor María Delgado, si como secretario de Finanzas de Marcelo Ebrard entonces no vio ningún indicio de ejercicio del dinero público erróneo dentro de su administración en cuanto a la línea 12 del metro. O sea, no hubo... Pues no lo vi yo y no lo he visto ninguna autoridad.
digamos, porque lo que tienes hasta ahorita, después de año y medio, pues son estas investigaciones que han generado 3 detenidos. Que te insisto, pues veamos qué dice la propia Procuraduría al respecto. Hay un caso donde tiene que ver Juan Manuel Martínez y Abraham Vizcarra, otorgamiento de autorización de un contrato de prestación de servicios por un monto superior a $1 millón, cuyo objeto consistía en supervisión, no obstante que la licitación se declaró cierta. Ahí tendrán que defenderse los funcionarios por qué ocurrió esta decisión, ¿no? Vamos a ver, ahorita son indicios, vamos a ver qué resulta de esto. Y la otra es, pues, la aplicación indebida de reglas fiscales en el por Chumocas, que por supuesto, pues tendrá que ser aclarada por estos funcionarios. Y como secretario de Finanzas, no me correspondía la fiscalización de recursos. Para eso hay distintas instancias, que fue, esta obra es de las más auditadas, porque la auditó la Contraloría local, la auditó la Auditoría Superior de la Federación, en lo que corresponde a los recursos federales, con muchas observaciones que fueron subsanadas en su totalidad. Y también fue auditada por el órgano de fiscalización local, quienes son los encargados de ver si hay alguna desviación o demás, como es corresponde a tu pregunta. ¿Ellos serían responsables de estas fallas? Pues es lo que está diciendo la Procuraduría. Ellos son indiciados de algunos temas administrativos que la propia autoridad señala, pero yo diría que estas acusaciones o estas faltas están muy lejos de explicar, y eso es ojalá algo que se aclare muy bien en los medios de comunicación. Estas faltas por las que están siendo acusados están muy lejos de explicar las causas por las cuales la línea 12 no funciona. Insisto, la línea 12 no está parada por cuestiones administrativas o financieras, por una cuestión de mal ejercicio o mal uso de recursos públicos. Está detenida por un diferendo técnico que a mí me parece no ha sido suficientemente claro que consiste, y que esperemos que se resuelva pronto. Yo quisiera hablar con respecto a la línea 12. Yo creo que lo que ha olvidado el gobierno del Distrito Federal es que poco más de 500,000 de personas lleva sin línea 12 del metro alrededor de 15 meses. Es un tema que parece no importarles, es un tema que desde Acción Nacional hemos insistido al gobierno del Distrito Federal que nos diga cuándo va a reabrir la línea 12 del metro y que nos explique qué fue lo que pasó. Ha sido poco claro, tan poco claro que incluso hace un par de semanas chocaron el jefe de gobierno y Joel Ortega con respecto a la línea 12 del metro, hicieron declaraciones distintas. Uno decía que había sido un fraude y el otro que está pésimamente hecha. Que nos expliquen en qué consiste el fraude por un lado y en qué consiste también el que se diga que está pésimamente hecha. Bueno, y así varias declaraciones que dieron ambos y que desafortunadamente hoy los ciudadanos seguimos sin saber qué fue lo que pasó con la línea 12 del metro. Lo único que sabemos es que está detenida, que 500,000 de personas se está viendo afectada, y pareciera que este tema de la línea 12 del metro se ha convertido en una cacería de brujas, concretamente contra el ex jefe de gobierno. Y ustedes saben que jamás ha sido santo de mi devoción, pero pareciera que están detrás del ex jefe de gobierno, más allá de pensar cómo le vamos a hacer para abrir la línea 12 del metro. A lo mejor este tema de la renuncia de los servidores públicos, de la renuncia de sus secretarios, ¿no?, de su gabinete, pues es un buen pretexto para hacer un lado ya a Joel Ortega, que muy probablemente le esté incomodando al jefe de gobierno. A lo mejor ahorita ya no le sirve para su jugada política. Insisto, lo que nos preocupa desde Acción Nacional es que más de 500,000 de capitalinos se están viendo afectados, han sido pérdidas además millonarias, y recordarles, no sabemos aún estos 2 pesos que le subieron al boleto del metro en qué se está gastando. Entonces
Hay muchos temas que deberíamos estar investigando dentro del metro de la Ciudad de México, la administración actual del metro de la Ciudad de México, que pues tenemos nuestras dudas. Con respecto al tema del gabinete, yo aquí sí quiero dar mi opinión. Me parece un reacomodo, un buen pretexto para reacomodar a las tribus del PRD dentro de un nuevo gabinete. Hace de este tema el jefe de gobierno un tema completamente mediático, poco creíble, y yo insisto, pues en un equipo de fútbol, cuando se pierde, toda la gente va contra el técnico, no se va completamente contra los jugadores. Entonces yo creo que es un problema que viene desde la cabeza. Miguel Ángel Mancera no ha sido bien evaluado en las encuestas, y yo no lo digo, lo dicen los ciudadanos. Entonces habría que revisar quién está haciendo mal las cosas en el Distrito Federal. Más allá de estar evaluando a su gabinete, debería estarse evaluando a él mismo, hacer un examen de conciencia de en qué le ha fallado a los capitalinos y por qué ha perdido tanta credibilidad y por qué la Ciudad de México pues no ha visto ninguna transformación seria en los últimos años. Solamente viene arrastrando algunas políticas públicas que fueron exitosas del gobierno anterior, pero ustedes digan una política pública exitosa concretamente de Miguel Ángel Mancera. Yo al día de hoy no la encuentro. Entonces yo espero, y decía ayer que la Contraloría será la que evalúe el trabajo también de los secretarios, pues la Contraloría es nombrada por el jefe de gobierno, me parece también poco serio. ¿Por qué no le pide a un grupo de ciudadanos que evalúen al gabinete? De ciudadanos, entre ellos puede haber académicos, puede haber especialistas, pueden estar universidades, pueden estar empresarios, pueden estar líderes vecinales, que sean ellos los que hagan una verdadera evaluación del gabinete del jefe de gobierno, que no sea el mismo el que esté evaluando su desempeño y evaluando el desempeño de su gabinete, porque, insisto, me parece una tomada de pelo para los capitalinos. ¿Alguna otra? Por último, quisiera hacerle un llamado a la procuradora, es compañera nuestra aquí en el Senado de la República. Siempre, debo decirlo, se condujo con mucho profesionalismo. Me parece que es una persona muy decente. Pues que no vaya a caer en la tentación de utilizar las instituciones de procuración de justicia, que no vaya a ensuciar a la PGR utilizándola con fines políticos. Hoy vemos en un diario que bueno, siguen desde la Procuraduría con esta línea de encontrar algún delito, ahora en línea 12, para inculpar a Marcelo Ebrard. Pues yo diría que no caiga la Procuradora en esta tentación. Seguramente se lo van a pedir, pero vale más la reputación, la decencia, la imagen que nos dejó aquí como una persona seria, responsable y profesional, y que no vaya a ensuciarse ni vaya a ensuciar a la Procuraduría con un uso político, alevoso y manipulado de esta investigación que se está desarrollando. Por supuesto que vamos a apoyar siempre que se investiguen las cosas, que se haga justicia, pero con imparcialidad. Muchas gracias.